Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero Cristiano. Es un placer compartir con ustedes como cada domingo. Bendiciones para todos ustedes que nos están viendo desde su casa desde tempranito ya este domingo. A continuación les presentamos nuestros titulares. El pastor Marcelo Álvarez de la Iglesia Fuego Vivo nos cuenta de una manera detallada su testimonio de vida. En Colonias Unidas, la 92.7 FM Radio Alternativa para toda la familia, transmitiendo esperanza y fe a los oyentes. Movida está preparando el campamento misionero para jóvenes más grande de nuestro país, CIMA 2013. En esta edición, los detalles. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Y empezamos con el desarrollo de las noticias en Noticiero Cristiano. Y estamos llegando a una fecha muy importante para todos los cristianos, en el que recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El pastor Emilio Agüero presentó un libro que tiene que ver justamente con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que no es uno más. El pastor Emilio Agüero Sgaib lanzó un material de 33 páginas sobre el verdadero sentido de la Navidad. El ensayo se denomina El nacimiento, no fue uno más. El libro encierra el propósito de demostrar la venida de Dios a la tierra. Explica de una manera práctica, didáctica, básica, de una manera muy sencilla, desde el punto de vista bíblico, qué es realmente la Navidad, qué estamos festejando, qué es lo que la gente festeja o recuerda. Es un material bien evangelístico, ¿verdad? Y es clarísimo. El que lee esto ya no puede decir, yo no entiendo el plan de salvación. Yo no entendí para qué Cristo vino a la tierra, por qué Dios se hizo hombre. Porque acá está explicado claramente. Y no solamente eso, sino que también tengo referencia a otros libros, de 4 libros que tomé como una referencia. Uno de ellos, un libro secular, se llama Un grito desesperado, donde se habla de la situación actual del mundo, las familias y por qué estamos como estamos. También hay una apología de Cristo, ¿verdad? Quité algunos pasajes del libro Evidencias que exigen un veredicto de John McDowell, o El Jesús que nunca conocí de Philip Yancey. Algunos libros a mí me impactaron, y también contextualizándolo un poco a la gente, cómo fue el nacimiento de Cristo y qué ocurrió ahí, quitando alguna información de un libro que se llama Uso y Costumbre de los Judíos en los tiempos de Jesucristo. El material está dividido en 3 capítulos conteniendo una introducción al tema, desafíos dedicados al lector, a más de presentar el mensaje del Evangelio. Al ensayo también se lo puede encontrar en su versión DVD. Hasta el momento ya se han vendido alrededor de 1.700 ejemplares. El nacimiento no fue uno más se encuentra en venta en la iglesia Más que Vencedores en Asunción. Y ahora les invitamos a compartir con nosotros el siguiente material, donde vamos a conocer más en detalle acerca de cómo funcionan los centros de liderazgo y formación cristiana que desde hace 5 años funcionan en nuestro país. Los centros de formación y liderazgo cristiano CENFOL quieren aportar personas con integridad y con autoridad personal, fruto del desarrollo de su carácter, que generen en su entorno el más extraordinario de todos los cambios. CENFOL es una organización cristiana internacional que se fundó en Colombia en el año 1992 por más de 120 misioneros. Actualmente tiene presencia en más de 10 países. Bueno, CENFOL tiene 5 años aquí en Paraguay. Y se inició con 8 misioneros colombianos que vinieron al país con una visión diferente de este país, queriendo queriendo cumplir parte de la misión que Dios tenía para CENFOL Internacional aquí en Paraguay. Lograr la transformación integral del individuo y la familia, propagar en nuestra sociedad una cultura de paz, desarrollar líderes que con su influencia afecten todos los sectores de la sociedad, forman parte de la misión de CENFOL. Nuestro objetivo principal es la formación de líderes
y tratamos y trabajamos principalmente por la formación del carácter de cada líder, teniendo como ejemplo a Jesús, que es para nosotros el principal ejemplo y el mejor líder de toda la historia. La Academia de Liderazgo de Senfol está comprometida con el desarrollo del carácter de Cristo en cada uno de los discípulos que se proyectan como líderes, generando en ellos compromiso consigo mismos, la Iglesia y la sociedad a través de los principios y valores eternos de la Palabra de Dios. En total, como te dije, son 10 módulos. Actualmente terminamos el primer módulo con 23 graduados ya. Y si Dios permite y nos vuelve a abrir las puertas, el próximo año abriremos el módulo 2 e volveremos a iniciar el módulo 1 para aquellos líderes que quieran empezar esta capacitación también. Llegó el momento de viajar y en nuestro recorrido habitual por las iglesias que les presentamos como cada domingo en Noticiero Cristiano, viajamos hasta la zona de Hohenau y ahí conocimos más acerca de la labor que realiza la Iglesia Bautista de esa zona. La Iglesia Bautista en Hohenau tiene ya unos 8 años sirviendo a Dios. En sus inicios las reuniones las realizaban en un taller mecánico, pero algún tiempo después Dios les permitió adquirir su actual templo. Como congregación enfatizan su crecimiento en el discipulado de los miembros y evangelización de personas que aún no conocen de las buenas nuevas. Tenemos la escuela bíblica dominical, tenemos clases para niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, adultos. Tenemos cursos, ahora estamos implementando el MIN, el curso para matrimonios también. Una de las principales funciones de la iglesia es ganar almas, ¿verdad? Como Jesús mandó, ¿verdad? La gran comisión de ir por todas las naciones y enseñar a la gente. Siempre le digo a las personas que lo que la gente necesita es conocer la palabra de Dios. Por eso es que nosotros vamos a las casas, a los barrios, las familias donde están, y allí le preguntamos si estarían interesados en un estudio bíblico y ya comenzamos un estudio bíblico con la gente, con las familias. Como iglesia en Hohenau se encuentran muy felices de poder ver que Dios está obrando milagros en todas las personas que asisten a la congregación. De ver familias, por ejemplo, restauradas, transformadas, matrimonios que fueron bautizados, que estaban perdidos, desilusionados, ¿verdad? Y que hoy han encontrado la vida, ¿verdad?, que Jesús nos ofrece. Que Jesús no nos trajo religión, sino nos trajo vida, y vida en abundancia. A nivel pastoral realizan un voluntariado en varios colegios de la zona, y especialmente en el Colegio Paraguayo Germano. Y todos los miércoles durante las clases realizan charlas con valores y principios por las mañanas y las tardes. Gracias a este trabajo, la Intendencia Municipal los convocó para formar parte del Consejo de Educadores en Hohenau, para la gloria de Dios. Seguís en el Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Y nuestra pregunta del día de hoy es la siguiente. Justamente, ¿cuál es el versículo que corresponde a la siguiente cita bíblica? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La respuesta correcta lo podés enviar a través del 11222 con tu nombre y tus 3 últimos números de cédula, y también ya estás participando del sorteo de una hermosa Biblia, gentileza de reflexión, música y libros. Las respuestas entonces a través del 11222, y al terminar el programa vamos a estar sorteando esta hermosísima Biblia. Seguí con nosotros en Noticiero Cristiano porque tenemos mucha más información para compartir contigo. En medio de una gran alegría y emoción se llevó a cabo la ceremonia de graduación de los alumnos del Instituto Bíblico de Asunción bajo el lema Vivir la Gracia de Dios. Los diferentes alumnos de las diferentes carreras pudieron justamente vivir esta ceremonia realmente emotiva. Tras años de esfuerzo y dedicación, estos alumnos concluyen sus estudios en el Instituto Bíblico de Asunción, un hecho celebrado no solo por los egresados y sus familiares, sino también por los propios docentes de la institución. Hoy celebramos el acto de graduación, que es de mucha trascendencia, especialmente para los estudiantes que se gradúan. Estamos muy contentos, muy felices, es un buen momento
es un momento de alegría, de gratitud, de celebración y en ese sentido queremos iniciar este acto tan especial. El acto de graduación se llevó a cabo en el local de la Iglesia Concordia, donde los egresados de la Facultad de Teología recibieron sus títulos. Así también hubo el primer graduado de maestría en Ciencias Pastorales del Instituto y varios estudiantes recibieron sus diplomas en Educación Cristiana y Pastoral Juvenil. Así también hubo diplomados en Capellanía. Tenemos un muy buen grupo que se gradúa. Se gradúa este año el primer magíster en Ciencias Pastorales. El segundo de la facultad y el primer estudiante del Instituto Bíblico de Asunción. Así también 6 de los que han defendido su tesis van a recibirse como licenciados en teología y además tenemos 28 estudiantes que van a graduarse, no graduarse, sino van a recibir el diploma de Pastoral Juvenil y Educación Cristiana. El IDA fue fundado en el año 1964 por las iglesias de los Hermanos Menonitas del Paraguay con el propósito de capacitar a hombres y mujeres llamados al servicio cristiano con herramientas teológicas y ministeriales adecuadas y contextualizadas a la realidad paraguaya y latinoamericana. El lema de este año ha sido vivir la gracia de Dios. Queríamos tomar conciencia al inicio de año de que nuestra vida depende de la gracia de Dios y si íbamos a tener logro, tanto en lo académico como también en lo espiritual o en la capacitación ministerial, esto iba a ser por la gracia de Dios. Y queríamos vivir, queríamos crecer en la gracia de Dios. Y ahora, en retrospectiva, podemos confesar y decir que de hecho Dios ha sido misericordioso, Dios ha sido grande y hemos tenido un año muy bueno y por el cual estamos muy agradecidos. Y el Festival Vuelve a Soñar llega ahora al penal de Tacumbú, donde se busca alcanzar con el mensaje de esperanza y de Jesucristo a más de 3.600 internos que se encuentran en ese lugar tan necesitados del amor de Dios. El Festival Vuelve a Soñar en esta oportunidad trasciende las fronteras de diversos rincones del país y llega al penal de Tacumbú, con la finalidad de terminar con los paradigmas de que en este centro de reclusión todo está perdido, además de promocionarlos a una reinserción social una vez que recuperen su libertad. Lo fundamental es llevarles un mensaje de esperanza, ¿verdad? La mejor noticia, Jesucristo su Salvador. El programa se desarrollará del 17 al 22 de diciembre, con diversas actividades de carácter evangelístico, como ser ayuda social, médica y odontológica, deportes con famosos, seminarios, talleres y, lo más importante, la proyección de una película llamada Buscando el Perdón, con la intención de motivarlos a recibir el perdón de Dios y además de ofrecer perdón a quienes transgredieron en el pasado. Esta parte del perdón se va a terminar con 2 cultos muy importantes. Uno, un culto de la familia que va a ser el martes a la tarde en la iglesia de Benecer, a 3 cuadras del penal. Ellos van a estar recibiendo también el mensaje de perdón, las familias de los internos. Los internos al final del encuentro recibirán regalos de consumo e higiene personal, donados por varias empresas cristianas y no cristianas del país. El festival fue declarado de interés ministerial por la Cartera de Justicia y Trabajo y es apoyado por la Presidencia de la República y la Itaipú Binacional, a más de las iglesias Libertad, Remar y la de los Adventistas. Los medios de comunicación cumplen un rol muy importante en la sociedad y ese es el caso también de Radio Alternativa 92.7 FM de la zona de Colonias Unidas, que lleva un mensaje de amor y de paz a través de todos sus programas. Desde 1999, Radio Alternativa 92.7 inicia sus primeros pasos ofreciendo una emisora diferente, creyendo de que construyendo la familia se construye la sociedad. Esta labor la realizan específicamente en el distrito de Obligado. Charlamos con el director de la radio, Norberto Curle. Había un deseo en la región, dentro de la Asociación Paraguaya, la Iglesia de Dios, de comenzar una radio que pueda marcar una diferencia en la comunidad, ¿no? En el año 98, si no mal no recuerdo, la conexión de esta radio se inicia con una publicación en el diario ABC,
no me acuerdo la fecha, donde el doctor Arnoldo Vince había encontrado, dice, frecuencia comercial disponible para obligados, Colonias Unidas y Itapúa. Actualmente cuentan con 10 horas de grabación que se generan en la radio y en conexión satelital algunos programas de CBC La Voz. La programación está enfocada para toda la familia, donde podemos encontrar temas varios para niños, jóvenes y adultos. La radio, en cierta manera, ha creado un vínculo con la sociedad. Yo creo que la radio ha logrado ganar un espacio y creo que la gente, ya sean aquellos que profesan el cristianismo o no, se dan cuenta de que es una radio con una programación diferente, con valores, que lo quieran reconocer o no en el momento, creo que saben que es algo que nuestra sociedad necesita. Los proyectos a futuro están destinados al desarrollo de consejería dentro del predio de la radio. Por otro lado, ampliar la programación y producción. Radio alternativa para toda la familia lo pueden escuchar vía web en la página www.itacom.com.pi o por Justin TV en vivo. Quédense con nosotros en Noticiero Cristiano porque al volver del corte compartimos con ustedes un testimonio de cómo Dios transformó la vida de un pastor que está al frente justamente de una iglesia. Quédense con nosotros en Noticiero Cristiano donde está la noticia viva porque tenemos mucho más para compartir con todos ustedes. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Como le adelantábamos antes de ir al corte, llegó el momento de compartir con ustedes un testimonio de cómo Dios transforma vidas. Es el caso del pastor Marcelo Álvarez, que está al frente de la iglesia Fuego Vivo. Marcelo Álvarez desde muy joven fue una persona de bien y nunca cometió ningún tipo de excesos. Era deportista y jamás consumió bebidas alcohólicas ni cigarrillos. Sin embargo, carecía de algo muy importante. Era una persona normal. Sin embargo, mi vida carecía de algo, ¿verdad? Carecía de sentido. Algunas veces dudaba de si Dios existía, no tenía certeza y por más que de repente leía lo que la Biblia decía, no era muy hacedor de la palabra. Hasta que un cliente mío me presentó a la que hoy es mi esposa, Salmi Agüero, ¿verdad? Nos conocimos, tuvimos una amistad. Y ella me guió a los pasos del Señor. Ella fue muy sabia, ¿verdad? Porque como al principio lo último que quiere dejar es su religión, entonces ella me acompañaba a la misa, ¿verdad? Y yo la acompañaba al culto, a la reunión de la iglesia, hasta que verdaderamente tuve esa experiencia personal con Jesús que marcó mi vida. Marcelo Álvarez tiene 2 hijos llamados Emma Valentina y Samuel. Los mismos son fruto de varios milagros de Dios. Samuel tuvo un parto muy dificultoso y Valentina tenía muy pocas probabilidades de vivir. Sin embargo, Dios en su gran misericordia y cuidado guardó la vida de ambos, para que muchos crean que Dios es el médico de médicos. Entonces los médicos dudaban, en algún momento se dudó de su presencia, sin embargo, él pudo llegar a nacer. Él nació en medio del culto, ¿verdad? Estábamos internados cuando en la reunión de nuestra iglesia se estaba orando y para nosotros verdaderamente es una señal poderosa de que Dios quiere algo grande con él. No lo dudo que va a hacer y oramos continuamente por eso. También con Emma, ¿verdad? El médico le había dicho que un segundo embarazo para mi esposa era demasiado riesgoso. También tuvo ciertas complicaciones, ¿verdad? Pero ella fue Emma, ¿verdad? Fue una valiente que creyó en Dios y por eso le llamamos Valentina. Marcelo testifica que como familia ven la mano de Dios en múltiples ocasiones. Anima a todos los creyentes a creer en el Dios de los imposibles.
Verdaderamente nosotros podemos ver la mano de Dios a cada momento en nuestras vidas, ¿verdad? Y yo le desafío, ¿verdad?, a que se crea en Dios, a que no solamente creamos que Dios existe, sino que creamos en Dios. Dios es un Dios de milagros. Aquella persona que dice que Dios no hace milagros o que no pasa nada en la vida del creyente es porque simplemente no quiere percibir la grandeza de Dios. Porque cuando nosotros queremos percibir la grandeza de Dios, podemos ver su mano en nuestras vidas, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que comemos, y eso es lo que verdaderamente engrandece y hace realzar el nombre de Dios. Hermoso testimonio el del pastor Marcelo Álvarez, y es un vivo ejemplo de cómo Dios se glorifica a través de la vida de sus hijos en situaciones complicadas. Y hablando más de noticias justamente positivas y vivas, ya tenemos en compañía al lado nuestro a nuestro compañero Víctor Núñez, que tiene todo lo que tiene que ver con el ámbito deportivo para compartir con ustedes. Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Buen día, Mavi, feliz domingo para todos. Y el Ministerio Deportivo del Paraguay está realizando actividades misioneras para capacitar a equipos nacionales. Tuvo la visita de Soccer Plus, un equipo de Nueva Zelanda. Conozcamos más detalles. En el Polideportivo del Colegio Concordia se realizó un encuentro de equipos de fútbol cristiano, con la participación especial del grupo misionero denominado Soccer Plus, de Nueva Zelanda. Se encuentra en nuestro país dando entrenamientos y charlas para impactar la sociedad por medio del evangelismo deportivo. Entonces, a través del fútbol nosotros pudimos llegar, y esa es mi experiencia, ¿no? La verdad que el fútbol es un instrumento muy poderoso, y bueno, compartir también el amor de Jesús, ¿no? Lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Este grupo visita 2 países por año realizando este tipo de actividades, compartiendo su conocimiento deportivo y dando testimonio de lo que Dios hace en sus vidas. Cada uno tiene su experiencia, por eso vale la pena el esfuerzo, el tiempo, el dinero invertido. Creo que es una manera de devolverle a Dios lo que Dios nos regaló. Si de alguna manera podríamos o pudiésemos pagar lo que Dios hizo en nuestras vidas a través del fútbol y lo que con el talento que nos dio, verdaderamente devolver a lo que Él nos dio, en verdad. Los beneficiados en nuestro país fueron los niños de los equipos barriales, que son formados por las diferentes iglesias, siendo parte del Ministerio Deportivo Paraguay. Aparte lo hacemos con mucho cariño y nos divertimos. La verdad que siempre cuando uno hace las cosas con cariño y con amor y pensando en el prójimo, no puede fallar nunca. Soccer Plus comparte esta misión hace 9 años, sirviendo así a Dios, utilizando este medio para impactar a la sociedad, sobre todo a lugares menos accesibles. Guillermo Franco es un jugador de fútbol que nació en Corrientes, se nacionalizó mexicano y juega en España. Así de larga y prolífica fue su carrera. Conozcamos su testimonio. En 1995, una mujer se me acercó y me dijo: Jesús te ama. Quedé confundido. ¿Qué me quiso decir? ¿Por qué me lo dijo a mí en vez de decírselo a los otros que estaban conmigo? Durante varios días pensé en lo que me había dicho. Luego ella regresó para invitarme a una reunión de atletas donde iban a leer la Biblia. Esto no me atrajo para nada. Me imaginaba como uno de esos seguidores de Jesús con una Biblia bajo el brazo y a mis compañeros de equipo riéndose de mí. Para mí no era otra cosa que una simple locura. Pero pasado el tiempo, me di por vencido y fui. Si bien no tomé una decisión de inmediato, la Biblia por fin se abrió paso y Dios comenzó a transformar mi vida. Parecería que ser cristiano y atleta profesional a la vez es algo muy difícil debido al dinero y a la fama, pero creo que es como en cualquier otra profesión. Tal vez sienta la tentación de hacer que el dinero y la fama sean más importantes que Jesús, pero para otra persona es posible que la presión de las relaciones sexuales o del poder sea lo más importante. La clave está en formar el hábito de escoger a Jesús sobre todo lo demás, hasta que seguirlo a Él y no ceder a las otras presiones se vuelva algo más natural. Dios es todo. Yo vengo de una familia que no es cristiana, vamos, y yo conozco a Dios justamente estando en San Lorenzo, viviendo en esa casa club y realmente pasando cosas difíciles, ¿no? Tristeza, soledad, lejos de mi familia, las cosas no me iban como yo esperaba, no jugaba. Y bueno, así fue que un día se acercó una persona y
y me dijo que Jesús me amaba, ¿no? También yo tenía un cierto odio y rencor hacia Dios porque se separaron y bueno, prácticamente nos dejaron, ¿no?, en casa de una abuela viviendo a mis hermanos y a mí. Y yo decía que Dios no me quería, ¿no?, y que Dios había permitido algo así para hacerme sufrir y para ese tipo de cosas. Entonces cuando esa persona vino y me dijo que Jesús me amaba, yo le quise pegar, ¿no? Porque decía, me está bromeando, no conoce la historia de mi vida y viene a decirme que Jesús me ama. 2 veces Dios me salvó de la muerte también, o sea, tengo una historia detrás, pero que bueno, gracias a Dios todo eso cambió y desde los 18 años que yo tomé la decisión de caminar con Jesús, bueno, Él ha ido cambiando mi vida, transformando todo, me regaló una esposa, 3 hijos y bueno, la vida que tengo hoy se la debo a Él, ¿no? Yo la verdad que si hay algo que me llevó a Dios fue justamente entender que Él no le interesa la religión, que lo que Él le interesa es que yo tenga una relación personal con Él y así fue que me acerqué a Él, le dije que yo lo necesitaba porque mi vida no tenía ningún sentido. Yo pensaba que si mis propios padres me habían abandonado no había nadie que me quisiera, ¿no? Y bueno, Dios me vino a mostrar que Él me había creado, que yo tenía un propósito y que uno de esos propósitos era que yo lo conozca a Él, que camine con Él porque Él se iba a encargar de cambiar mi vida, de transformarla. Y así es. Hermosa historia entonces. También el ministerio está realizando obviamente encuentros deportivos en San Lorenzo, en Luque, también acá en el Gran Asunción. Algo tan lindo obviamente para ir a mirar y también aprender de paso. Qué lindos testimonios el de Guillermo Franco, por ejemplo, que es un hombre exitoso dentro del fútbol, y también lo que está haciendo Midepi. ¿Por qué no soñar que el año que viene puedan ingresar con más fuerza a los clubes de primera división, de intermedia, en las escuelas de formación? Claro que sí. Bueno, realmente hermoso el trabajo que están realizando también en Midepi. Claro, obviamente un capellán, como decíamos el domingo pasado, es algo que va a apoyar, a fortalecer obviamente cada grupo, y más en estas instancias finales que está el campeonato. Se define hoy el campeonato y están dos ahí mano a mano, o cabeza a cabeza, como se diría. Libertad y Guaraní. Libertad Lo que sí pedimos es que obviamente que festeje el mejor, y obviamente el que no resulta ganador, que también lo tome con calma, que el año que viene puede ser o también puede tener algún premio de la Copa Internacional o algo así. Sí, señor, así mismo. Y bueno, Olimpia, que está también al pendiente de poder clasificar a la Copa Libertadores, si es que Libertad consigue el campeonato en el día de hoy. Bueno, hay muchos intereses en juego, pero por sobre todo que se mantenga el fair play y la no violencia justamente en el fútbol. Y también pedimos, ya que estamos a fin de año y estamos en el noticiero cristiano donde fomentamos justamente los valores positivos, los valores en realidad, bueno, también pedirle a la dirigencia que moderen sus palabras y de esta manera también hacer que la fiesta, que el fútbol sea una fiesta, una diversión sana. Y que vuelva la familia a la cancha. Sí, señor. Así Vamos a hacer una pausa, Madi Flores, y seguimos con más noticiero cristiano. Las misiones tienen sentido a través de CIMA. Justamente este ministerio se lleva adelante con el objetivo de capacitar a aquellas personas que tienen el llamado misionero. Se viene un evento muy importante para esta organización en enero del próximo año. Así que veamos más acerca de esto que se viene en el siguiente material. CIMA es uno de los proyectos principales de Movida Paraguay, y este congreso nació hace 10 años con una propuesta de convocar a jóvenes de diversas congregaciones para cumplir con la gran comisión encomendada por Jesús. Queremos ver jóvenes comprometidos, entregados a Dios y movilizados por Él para impactar al mundo. Y trabajamos en la movilización de jóvenes hacia las misiones. Queremos que los jóvenes participen de los eventos para poder escuchar lo que la Biblia dice acerca de la necesidad del mundo, acerca de qué es la misión que Dios ha dado a la iglesia y a cada uno como cristianos, de llevar el evangelio, llevar el amor de Dios a cada habitante de este planeta, a cada etnia, a cada país, a cada nación. CIMA 2013 es el cierre de 3 campamentos que se vienen realizando desde el 2011. El texto lema de este encuentro es: me niego a mí mismo, tomo mi cruz y sigo a Jesús. Tenemos invitado especial, y como el énfasis es muy grande la parte de discipulado, le invitamos a Félix Ortiz para ser parte y es el orador principal, ¿verdad?
CIMA Factor Z, en la parte Descubre, que es la primera parte de CIMA, estamos contando con, a partir de la mañana tenemos ya desafíos misioneros, devocionales, grupos pequeños de poder compartir tus ideas de lo que Dios te está hablando, Dios te habló en la noche, en un momento de intercesión. Luego venimos ya con la parte pedagógica, que tenemos talleres, plenarias primeramente, seminarios enfocados en varios asuntos, ¿verdad? En varios temas. Uno de los temas principales, como decía, es discipulado, pero también enfocamos liderazgo, consejería, evangelismo y misiones. Tenemos 5 lugares prácticos internacionales: São Paulo, Río de Janeiro, Argentina, que es Pampa del Infierno, Bolivia. 4 lugares internacionales, Santa Cruz, Bolivia, en donde los chicos, aparte de aprender, van y ponen en práctica todo aquello que aprendieron durante CIMA a través de evangelismo, trabajo con niños, trabajo en plaza. Y esto es algo muy importante, porque hay chicos que se fueron a una práctica y hoy están sirviendo en el campo. Entonces es una experiencia misionera súper interesante que tenemos en CIMA. CIMA se viene realizando cada año en diferentes lugares con nuevos temas, diversos oradores y misioneros a nivel mundial. Como organización invitan a sumarse a la actividad. CIMA reúne tantos elementos que vos podés de verdad tener esa opción en un verano y dejar que Dios te hable profundamente, salir comprometido. Si estás buscando algo y todavía no lo encontraste, CIMA es el lugar donde puedes encontrar. Puedes encontrar el llamado que Dios tiene para vos, puedes encontrar amigos que te van a acompañar en el ministerio, herramientas fundamentales y noches increíbles que solamente juntando tantos elementos puedes encontrarlo en CIMA. Entonces yo invito a todos los jóvenes, adolescentes y también, ¿por qué no?, adultos que quieran integrar CIMA. Las puertas están abiertas, las inscripciones ya están abiertas. El equipo de trabajo consta de 3 obreros a tiempo completo, alrededor de 50 voluntarios distribuidos en 8 áreas. CIMA se realizará en el Colegio Internacional del 18 al 24 de enero del 2013 y las prácticas nacionales e internacionales desde el 25 de enero hasta el 10 de febrero. Conmovida, lo que desean es motivar a las iglesias para asumir su rol y compromiso de llevar la palabra y amor de Dios a todos los rincones de la tierra. Si quieres compartir con nosotros, lo podés hacer a través del Facebook. Búscanos, Noticiero Cristiano, y le das me gusta. Ya podés compartir con nosotros tus mensajes, tus testimonios, lo que quieras a través del Facebook. Ahí también vas a encontrar toda la noticia, tanto del ámbito nacional como internacional, de lo que tiene que ver con la información del ámbito cristiano. Y llegó el momento ahora de compartir con ustedes nuestro editorial, no sin antes hacer una mención especial y un agradecimiento y un reconocimiento al pastor Víctor Val, que a lo largo del año nos trajo un mensaje realmente edificante con mucha sabiduría, y es por eso que desde Red Guaraní y el Noticiero Cristiano queremos agradecerle al pastor por estos mensajes realmente que nos dan todos los domingos. Muchas gracias, pastor Víctor Val, y les dejo con él porque tiene un mensaje realmente importante para compartir con ustedes, y el mensaje es bien claro: Jesús sigue vivo. ¿Cuándo empiezan y cuándo terminan los tiempos navideños? Esto depende del punto de vista de cada cual. En el contexto comercial se inicia lo antes posible, creando una atmósfera de necesidad de realizar compras. Para el comercio, la Navidad ha llegado a ser una celebración del dinero. En todo el mundo, el comercio ha transformado a la Navidad en un altar del mamón, un altar al Dios del dinero. En el contexto del año litúrgico, el tiempo de Navidad se inicia con el primer Adviento. El primer Adviento se celebra el 4º domingo antes del 24 de diciembre. Pero también en el contexto de la Iglesia corremos el peligro de alienar a la Navidad de su verdadero significado. La Navidad es una festividad en la cual nos acordamos del nacimiento de Jesús. Cuando el Papa Juan Pablo II visitó al Paraguay, causó un gran impacto. Su prédica en Cacupé en aquel entonces era de mucha trascendencia. Aunque yo soy de profesión evangélica, sigo de cerca los acontecimientos en el contexto católico y sé apreciar especialmente aquellos aspectos
con los cuales me puedo identificar desde la perspectiva bíblica. En Caucupé, Juan Pablo II predicaba un sermón con 3 subtemas que llevaban el nombre de las 3 ciudades paraguayas: Concepción, Encarnación y Asunción. 3 nombres con una profunda teología cristológica. Las primeras 2 se relacionan directamente con la Navidad, con el nacimiento de Jesús. Y hace un par de semanas salió a la venta en 50 países el libro llamado La infancia de Jesús. Es la tercera parte de la trilogía sobre Cristo de la pluma del actual Papa Benedicto XVI. La trilogía se llama Jesús de Nazaret. ¿Por qué hago referencia a 2 papas de la Iglesia Católica en este comentario? La razón es esta: ambos han enfatizado la centralidad de Jesús. Y esto a mí me gusta. Y quiero invitar a mis amigos católicos a reflexionar acerca de esta verdad. Leer, por ejemplo, este libro, Jesús de Nazaret. Y sobre todo preguntarnos en esta Navidad, ¿está Jesús en el centro de la celebración? En su libro Benedicto XVI afirma tajantemente que el nacimiento de Jesús es un acontecimiento histórico. Los relatos de los evangelios son verídicos. Y yo estoy de acuerdo con esto. El nacimiento de Jesús, su vida y sus acciones en esta tierra, su sufrimiento, su crucifixión y su muerte son hechos históricos. Realmente ocurrieron. También la resurrección de Jesús, Él se levantó de los muertos, Pentecostés y la venida del Espíritu Santo. Es más, no solamente son acontecimientos históricos reales, son acontecimientos históricos únicos. Esto significa que pasaron una sola vez en la historia. En otras palabras, el nacimiento de Jesús realmente ocurrió, pero no se repite. Jesús nace una sola vez y Jesús muere una sola vez. No se repite su muerte. Así también la venida del Espíritu Santo. Pentecostés, como el derramamiento del Espíritu Santo sobre la humanidad, es un acontecimiento histórico único que no se repite. Decir que el nacimiento de Jesús realmente ha ocurrido significa que su crecimiento como persona física también fue real. Al observar los hermosos pesebres en las iglesias, en los jardines, en las casas, uno a veces se pregunta, ¿Jesús sigue siendo un bebé en el pesebre? ¿Jesús nunca creció? Decir que los acontecimientos de Jesús realmente ocurrieron y decir que son acontecimientos históricos únicos significa que el pesebre está vacío. Jesús ya no está en el pesebre. Jesús creció, sufrió, murió y resucitó. Jesús no sigue siendo un bebé, un niño o un niñito. Jesús es el Señor. Pero no solamente el pesebre está vacío, también la cruz. Jesús ya no está en la cruz, ni tampoco en la tumba. Los 3 no pudieron contener a Jesús, ni el pesebre, ni la cruz, ni la tumba. Celebrar Navidad significa reconocer quién verdaderamente es Jesús y recordar que nació en Nazaret y que fue puesto en un pesebre implica reconocerle como Señor. No adoremos al niño Jesús, no adoremos al pesebre, adoramos al Señor Jesús. Como dice el credo apostólico, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado y muerto y sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. Este credo apostólico lo confiesan
todas las iglesias cristianas. Jesús es el Señor. No está en el pesebre, no está en la cruz, no está en la tumba, no está en Jerusalén. Está sentado a la diestra del Padre. Es Señor. Por ello decimos, Señor Jesús, que en esta Navidad no cabe dudas de quién se trata. No hagamos un altar al dinero. No adoremos un niño o un muerto. Adoremos al Salvador del mundo. Adoremos al Señor de los señores. El apóstol Pablo lo exclama, Dios le exaltó a Jesús hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios el Padre. Esto es Navidad al estilo de Jesús. Qué lindo vivir una Navidad al estilo de Jesús, como dice el pastor Víctor Val. Quédense con nosotros en Noticiero Cristiano, porque al volver de la pausa ya están preparados y listísimos Guillermo Cabanillas y Cristian Cantero para compartir con nosotros una historia de emprendimiento y fe. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Llega la Navidad y la Iglesia Centro Familiar de Adoración presenta una zarzuela de primer nivel llamada José y María, una historia de amor. La obra será presentada la próxima semana, justamente para celebrar el nacimiento de Jesús. Veamos los detalles de este gran evento. 300 personas involucradas en la preparación de la puesta en escena preparada por el Centro Familiar de Adoración. El guión original de la zarzuela José y María fue realizado por el Departamento de Arte del CFA. Charlamos con el pastor de alabanza, Fabián Ojeda. En la obra se expresa el amor que tenían dos jóvenes, José y María, entonces tiene tintes románticos también la obra, pero lo bello es ver cómo hay un propósito tremendo de Dios en la vida de José y María. Y el mensaje de la obra es saber de que Dios tiene un propósito también grande con la vida de cada una de las personas que van a estar viniendo. La obra de Navidad es una obra muy grande, una presentación grande que se está haciendo. El acompañamiento musical es en vivo, con coro de niños y adultos, danza y la escenografía con gran despliegue que nos remonta a la época del nacimiento de Jesús. Queremos que la gente entienda que hay un propósito específico de Dios para la vida de cada persona, un propósito grande. ¿Okay? José y María fueron realmente personas a quienes Dios usó tremendamente para que puedan criar a Jesús, ¿verdad? Y dice que Jesús aprendió la obediencia. Entonces realmente fueron personas cuyo propósito fue tremendo. Así también fueron personas como voy yo, de carne y hueso, y somos también nosotros personas con un llamado tremendo. Entonces salir primeramente de esa reunión sabiendo que hay un Dios que piensa en los detalles, en la vida de cada persona y que tiene un propósito grande. Invitamos a todos a ser parte de esta gran celebración los días domingo 23 con funciones a las 10 horas y a las 19 horas y el martes 25 en el culto de Navidad a las 19 horas en el CFA Central. Especial para la familia, para los amigos, para los niños. Es una obra hermosa y no tiene ningún costo, así que le estamos invitando, te agradezco y agradezco el espacio para invitar a toda la gente que no se pierdan. Es una obra de gran impacto, una obra con mucho cariño, con gran despliegue, mucha excelencia, y queremos dar a Dios lo mejor y también para la gente que venga a ver la obra. Y vamos directamente a un contacto en exteriores donde se encuentran nuestros compañeros Guillermo Cabanillas y Cristian Cantero con una nueva historia de emprendimiento y fe para desafiarnos justamente en nuestro camino con Jesús. Buenos días, nos encontramos en el barrio Sajonia para conocer una historia muy especial. ¿A quién vamos a conocer, Cristian?
Hoy vamos a conocer a César y vamos a escuchar buena música. Acompáñenos. César Da Costa es un emprendedor de la música, propietario de la productora musical Da Costa. Hoy nos comparte su historia de emprendimiento y cómo este vino de la mano de Dios. Mi acercamiento al Señor fue a través de la música. Siempre fui músico y esa fue la herramienta, ¿verdad?, de Dios para ir hacia Él. Este emprendimiento es una bendición que vino de parte de Dios desde el momento que Él decide seguir a Jesucristo. Nos cuenta cómo nace. Yo creo que el estudio de grabación fue el primer regalo que Dios me dio apenas entrado en la vida. Siempre fui amante de la música, ¿verdad?, como músico, y el estudio de grabación yo empecé a construirlo en enero del 2008. Eso no estaba tanto en mis planes construirlo, pero se dieron las cosas. Recibir una gran bendición muchas veces requiere de voluntad y decisión para asumir riesgos, y esto fue lo que hizo César. Meterme de lleno me daba un poco de temor, ¿verdad? Pero Dios fue el que me dio la confianza, ¿verdad? Y ahí eso fue una prueba de fe, ¿verdad? De confiar en Él, de estar realmente aferrado, ¿verdad?, en lo que dice su palabra, y ahí tomé la decisión, ¿verdad?, de salir de la playa de auto y meterme de lleno en la música. Aparte de ser guitarrista del grupo de música cristiana UCI, que significa Dios es fortaleza, tiene claro la manera de usar su emprendimiento para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Tengo dos formas de hacerlo, ¿verdad? Uno es ayudar al hermano que por ahí quiere grabar, necesita una ayuda, una mano para grabar, siendo que por ahí no puede tanto económicamente, porque es todo un sacrificio también económico grabar un material. Por otro lado, dando testimonio a grupos, cantantes que no conocen a Dios. Para finalizar, un mensaje a todos aquellos que quieren asumir nuevos retos en la vida. Primeramente, confiar en el Señor. Esa es la regla número uno. Después, ser responsable, perseverante. Caídas por ahí vamos a tener, tropiezos, pero levantarse, salir adelante y estar siempre firmes en el Señor. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve, dice la palabra de Dios. Y así como César, poniendo su confianza en Dios, ha podido lograr este emprendimiento grande. Confía en Dios, que todo es posible. Te esperamos el próximo domingo para seguir conociendo emprendedores talentosos que van a inspirar tu vida. Dios te bendiga. Gracias, Cristian y Guillermo, por esta hermosísima historia. Llegó el momento de dar a conocer al ganador de nuestra pregunta del día. Ella es María de Osorio, con terminación 240. Es ganadora de una hermosísima Biblia Gentileza de Reflexión, Música y Libros. María, tenés que pasar por Reflexión, Música y Libros, que está sobre la avenida Eusebio Ayala, casi República Argentina, retirar directamente de ahí tu hermosísima Biblia. Y ahora sí, llegamos al término de una nueva edición del Noticiero Cristiano. Queremos agradecerte por acompañarnos como cada domingo y te invitamos también a ser parte de una iglesia donde vas a poder recibir palabra directamente del corazón de Dios y poder ser parte también de una gran celebración que se va a estar llevando adelante en este mes para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te deseamos un buen inicio de semana y muchísimas bendiciones. Gracias.
pasar ya. Este es el tiempo que todos esperan más. Ha llegado Navidad. Familias viajan, reuniones llenas de felicidad. Este es el tiempo que todos esperan más. Ha llegado Navidad. Regalos, fiestas, luces nunca cambiarán. Celebraciones, risas no reemplazarán el verdadero tiempo de mi alegría. Jesús nació y esa es la verdad. Eres tú mi Navidad. Hay mucha gente que bajo el árbol regalos no tendrán, pero están felices. Eso les da su gozo y paz. Ha llegado Navidad y hay muchos otros